¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a este faro dedicado a ligar. Tengo que comenzar, como siempre, preguntándote un seudónimo que quieras que utilicemos durante este ratito. Cabo Primero Escarlata. Cabo Primero Escarlata. Estoy modesto. O sea, lo normal es decir Capitán Escarlata. Pero he dicho Cabo Primero Escarlata. Vale, sí. Ahora dentro de un ratito me explicas por qué lo has elegido. Sí. Igual me lo quieres explicar ahora. Podía haber elegido Modesto, pero he elegido Cabo Primero Escarlata. Sí, es como aquella novela de Joaquín Sabina y Javier Crae, que empieza así. Soy un detective privado. Vivo en Nueva York, en el Empire State, pero en el primero. Les hizo tanta gracia que ya no continuaron la novela. No podía superar aquel comienzo. Casi ahora, con Cabo Primero Escarlata. Sí, la verdad que podría tener continuidad porque los antihéroes estamos de moda. Ojalá. Hola, ¿es usted el hombre más modesto del mundo? Felicidades. Bueno, lo podría ser cualquiera. Es mi chiste favorito. ¿Sabes que comienzo siempre preguntando a los invitados por su relación con el mar? Pero en este caso te voy a leer algo y después me vas a decir cuándo escribiste esta letra. El mar se extiende ante mis ojos mientras mis piernas entran dentro de él. La arena de la playa acaricia las plantas de mis pies. Voy a construirme una casa secreta. Mi madre no sabrá dónde está. Esta letra la fui escribiendo haciendo un sketch con Pedro Reyes, en el que yo tenía que estar quieto, inmóvil, como un poste, y Pedro venía con diferentes personajes a hablar conmigo, y yo no tenía que contestarle nunca. Y como cada vez venía con una parida diferente, cada vez me atacaba o me intentaba asaltar, ¿no? No aguanto. Empezaba a ponerme una navaja en el cuello y yo tenía que estar quieto. Y esa canción la escribí entonces. Vale, entonces me da la sensación de que pensar en el mar te hacía concentrarte y no reírte, ¿o qué? Sí, es que el mar es un público muy difícil. Entonces a los públicos difíciles hay que tratarlos con respeto. Pablo Carbonell, ¿cómo se liga? ¿Te acuerdas? Bueno, yo ligaba... A mí me gustaba mucho el sexo, porque había estado muy reprimido. Yo tengo una operación de columna, entonces mis 16 años los pasé escayolado. Entonces no estaba yo en condiciones, era como una especie de tortuga de escayola. Entonces cuando conseguí quitarme la escayola y el corsé y todo aquel lío, pues quise recuperar el tiempo en el que todos mis amigos ya se habían entrenado. La verdad que fui un adicto al sexo. ¿Ya tenías los toreros muertos por entonces, en aquella época? Ya lo que me faltaba. Ya encima con un grupo cantando. O sea, ya... ¿Y famoso? Era terrible. ¿Pero crees que está cambiando un poco la forma de ligar? Hombre... hace unos años. Yo supongo que, claro, ahora mismo casi... Se ligan aplicaciones, en Tinder, ya es raro ir a ligar a un bar. Sí, se ha perdido esa costumbre. Antes todo el mundo salía a beber y era, como dice el gran Lichis, gran poeta, es en la falta de amor la que llena los bares. Sí, salíamos todos a ligar, en los años 80 salíamos a ligar, y ahora con el teléfono, pues como no hayamos quedado, no salimos. Y antes era fantástico, porque nadie tenía teléfono, con lo cual nadie controlaba a nadie. Si te veías, bien; si habías quedado, también bien. Y si habías quedado y te retrasabas, puede ser que se te fuese, que tuvieras que ligar con otra persona. Se ligaban mucho. Estábamos todos... Yo creo que si hay que definir cómo fueron aquellos años libertarios, fue pues la explosión de la liberación sexual. ¿Es verdad que Mi agüita amarilla es la primera canción que escribiste? Sí, es la primera. La hice porque tuve la idea de reírme de las canciones. Yo creo, cuando lo he analizado, pues esto
las cosas habitualmente que haces las haces por impulsos que después analizas o intentas justificarlas de alguna manera. Bueno, el caso es que yo quería hacer un grupo iconoclasta que se riera de los estilos de las canciones y los disfraces que se ponían los distintos grupos. Porque eran tan locos, tan libres, tan geniales. Entonces, yo no sé por qué, me dio por hacer un grupo iconoclasta contra el mundo del pop. Bromear sobre eso. Seguís con gira en Los Toreros Muertos. ¿No te sorprende que después de tantos años la gente siga yendo a cantar vuestras canciones? ¿Sabes qué sucede? El humor es muy buen conservante. O sea, no se entiende de otra manera. Bueno, las costumbres siguen siendo las mismas. Los vicios también. Y entonces, Los Toreros Muertos seguimos teniendo mucho sentido. Seguimos siendo un grupo que se ríe de sí mismo, que también creo que eso es un buen conservante. Mantenemos un buen tono teatral. Yo entiendo hasta las canciones, las he analizado y la puesta en escena, mucha gente se sorprende porque tienen mucha más enjundia de lo que parece. Entonces, aparte de que he aprendido a escribir canciones, ya no las improviso, ahora las escribo sentadito y busco la rima consonante como el maestro Crae. En fin. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Oye, Pablo, estaba pensando, has citado la enfermedad de tu madre, el Alzheimer. Tuviste una hermana que también tenía una enfermedad rara. Tu hija, Mafalda, es un ejemplo de haber superado aquella enfermedad rara que le diagnosticaron. Es como que tu vida siempre ha estado vinculada de alguna forma a la enfermedad. Sí, hemos tenido mucha suerte en mi casa. Mi hermana tenía Prader-Willi y este Prader-Willi a mí me ha ayudado, sobre todo, ver a mis padres reaccionando con esta situación, a reaccionar con el aspecto de la arteriogriposis de Mafalda. El dolor de los padres es inútil. Nuestra manera de medir nuestras posibilidades no tiene nada que ver con la manera de medir las posibilidades de una persona que tiene esa realidad, porque tiene esa realidad y tenemos una capacidad de encaje que a lo mejor a nosotros nos cae eso con 40 o 50 años y entonces nos encontramos muy perdidos, pero ellos han nacido con esa condición. Uh-huh. Entonces sus parámetros, sus logros son los mismos que los nuestros en otras escalas, pero son exactamente los mismos. Y la capacidad de ser felices y de querer vivir y de querer amar y de ser queridos, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo. Yo se lo dije muy claro a mi hija hace mucho y creo que se le quedó. Todo está en el cerebro, todo está en la actitud. Uh-huh. Y ya desde el principio, porque cuando el médico me dijo, pues va a tener problemas para caminar, pues yo dije, bueno, será una buena pianista. Y el hombre se quedó un poco perplejo porque nunca había escuchado a alguien reaccionar de esa manera, ¿no? Pero bueno, ya he tenido eso, lo tuve claro desde muy pequeño. Y ahora baila, actúa, actúa. ¿Cuántos años tiene Mafalda? Ahora mismo tiene 11. Tiene 11. Ayer. Bueno, yo a veces le digo, Mafalda, por favor, ¿puedes dejar de crecer? Porque es muy adulta desde los primeros meses. Le digo, Mafalda, ¿quieres dejar de crecer? ¿Y tú quieres dejar de engordar? Ya me contesta. El otro día se lo volví a decir, Mafalda, qué alta estás. Te he dicho que yo no quiero una niña tan alta, quiero un bebé. Bueno, papá, yo no quiero un padre viejo y tú eres papuchi ya. O sea, ¿te lo pasas bien con ella? Mafalda y yo nos llevamos muy bien. Creo que los padres, digamos, cincuentones, como yo,
nos llevamos mejor que, por supuesto, me entiendo mucho mejor con mi hija Mafalda que lamentablemente que con mi primera hija Carlota. Cuando yo tenía 28 años, ir con un bebé por la calle me parecía, o sea, no, yo quería llevar una litrona. ¿Qué es esto del bebé? No entiendo nada. O sea, ¿qué ha pasado con mi vida? No estaba yo preparado para tener, bueno, y de hecho me duró el matrimonio 3 años, el ajuntamiento, porque estaba, y la culpa fue mía. Como diría Sabina, el malo era yo. Otra vez he vuelto a citar a Sabina. Uh-huh. Lo quiero mucho. Bueno, pues eso. Despedimos siempre estas conversaciones pidiendo a nuestros invitados que nos digan quién ha sido o es o qué el faro de su vida, si es que lo tienen o lo han tenido. ¿El de Pablo Carbonell? El faro de mi vida es mi padre. Tiene muchas cosas que ver conmigo. Mi padre, el disco más flamenco que tenía en su casa era uno de Beethoven, la novena. Era la asistenta, ¿no? La que ponía flamenco en tu casa. Sí, sí. Y a la única que le gustaba Without You, Without In, o algo así, no me acuerdo ahora, del disco Sgt. Pepper de los Beatles. Sí, a mí esa canción me mareaba. Ahora me gusta mucho. Pero entonces, siendo pequeño, yo estaba convencido que ahí había algo que me trastornaba. Y a ella era la única que le gustaba. Mi padre era del Opus, rezaba el rosario, iba a misa todos los días, era un hombre muy espiritual, pero era una persona muy respetuosa. Uh-huh. Entonces, me respetaba. Y yo le divertía. Le arreglaba el rosario, se le rompía mucho, yo se lo recomponía de nuevo, pero aprendí de él la tolerancia, la paz. Era un hombre que vivía en paz con todo el mundo y nunca juzgaba a nadie. Era un ser de luz. ¿Fue a verte actuar alguna vez? Sí, se divertía. ¿Se divertía, aunque también, pues claro, él... Hombre, se divertía y en su mente analítica y preocupada por el futuro de su hijo y tal y cual, pues decía, bueno, he visto que el ocio es una industria muy necesaria en los días que corren, con lo cual creo que has hecho una buena elección, dedicándote al ocio. Bueno, perdón por esta risa que ha sonado un poco piratesca. Oye, ¿y murió hace mucho tu padre? Murió hace 2 años, pero estaba... O sea, mi padre dejó de sufrir hace 2 años. Hombre, lloré, pero también me alegré. ¿No? Mi padre ya, pues, estaba a punto de que mi hermano lo conectara a una máquina de respirar y no sé si es que él lo escuchó, pero dijo, ahora voy a aprovechar y me voy a dar el pire. Tu hermano Enrique, ¿no? Es quien sí, mi hermano Enrique, a tu padre, que es el soltero de la casa y es el que pues se encarga de estos temas. Pero es que además a mis padres le hace una cosa muy rara. Mis padres vienen aquí en verano y cuando llega el frío se los lleva a Argentina. Y además se los lleva en crucero. Pero los cruceros que dan la vuelta por el Mediterráneo, aprovechando el calor, luego se van a hacer el verano austral a Argentina y toda aquella zona. Y entonces esos barcos prácticamente van vacíos. Entonces mi hermano, sube a mis 2 padres. Lo subía a los transatlánticos. No, pero ahora va a subir a mi madre. Ahora se lleva a tu madre. Sí, ahora se lleva a mi madre en el barco, aprovechando tal, y entonces allí no se le pierde ni nada de nada. Pablo Carbonell, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Oye, las gracias te las doy a ti y a todos los radioyentes que están aquí pasando esta noche con nosotros. Un beso. Un beso. Me gusta jugar con mi amigo Manolito, me gusta jugar con mi amigo Joselito, me gusta jugar con mi amigo Lolo, me gusta jugar con mi amigo Sebastián. La, 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 la. Hay un solar donde no puedo ir a jugar, porque a las niñas del lugar
eso nos molesta y nos meten la mano entre las piernas y todo es mi